Vamos a predicar entonces. En el nombre del Señor. ¿Cómo saber si somos la continuidad de la iglesia? Es una gran pregunta que se hacen extraños y propios. ¿Cómo saber si somos la continuidad de la iglesia? Esa iglesia primogénea, esa iglesia que comenzó con nuestro Señor Jesucristo, fue revestida con el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Resulta que en este presente existe una confusión en los de afuera, en aquellas personas que quieren acercarse a Dios y se hacen la interrogante: ¿cómo saber que voy a llegar a la iglesia de sana doctrina? A esa iglesia que me están enseñando la verdad. Es una gran pregunta. Y los de adentro, muchos se encuentran con un sentido de conformismo. Y de pronto se hacen la pregunta: ¿para qué entregué mi corazón a Cristo? ¿Cuál es el propósito? Y en estas interrogantes es el reto que tenemos los que ministramos la palabra del Señor en este momento. ¿Cómo saber si somos la continuidad de la iglesia? Cuando usted lee los 4 evangelios, note cuidadosamente que todos terminan con un amén. Luego usted entra a las cartas paulinas y también terminan con un amén. El libro de Apocalipsis termina con un amén, pero el libro de los Hechos no termina con un amén, dando a entender que a futuro hay un grupo que se constituye en la continuidad de esa primera iglesia. Entonces voy a estar repitiendo la pregunta: ¿cómo estar seguro que somos la continuidad de esa iglesia original? Porque esa iglesia original tiene características inconfundibles. En un mundo de falsedad, vivimos en un mundo donde impera la falsedad, donde impera la imitación. Hoy usted va a comprar una prenda de vestir y tiene que tener vasto conocimiento para hacer diferencia si está comprando algo original o una copia, una imitación. Debe tener un conocimiento preciso. Lo mismo sucede con las iglesias. Parecen ser originales, pero no lo son. Usted debe conocer muy de cerca cuáles son esas características. Y eso será importante. En Hechos, en el capítulo 14, en el verso 21, damos lectura a esta palabra. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, note cómo va ese orden. Primero, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos, fíjese qué maravilloso, de manera intencional, cómo le va dando forma a lo que él nos quiere transmitir. Dice: volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Verso 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces me llama la atención el significado de cada una de estas palabras. Confirmar, en el idioma original que fue escrita esta palabra, confirmar, encierra la idea
de crear en otro un estado firme. Y aquí parto en esas características. ¿Cómo saber que usted ha llegado a una iglesia saludable? ¿Cómo saber que usted es la continuidad de esa primera iglesia? Número uno, en esa iglesia lo van a motivar, van a gestionar, a llevarlo a usted a un estado firme, sólido, fuerte. Alguien que se desarrolla en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Eso significa la palabra confirmar, crear en otro un estado firme, sólido, fuerte. De pronto, usted va a encontrar institución, puede tener cualquier nombre menos iglesia, donde están entreteniendo a la gente. Y la gente se está acostumbrando a esa parte de sentirse que le están entreteniendo. Le hacen un show, le hacen de todo, allá hay de todo, menos la presencia del Señor, menos la edificación a la luz de la palabra. Y la persona se da cuenta que no lo están llevando a un estado firme, sólido y fuerte en su mundo espiritual. De inmediato la persona puede notar. Por eso dije, los de adentro de pronto se puede encontrar en un estado de conformismo, donde una o dos veces a la semana me congrego, punto. Pero no hay propósito, no hay objetivos. No me siento que estoy en un estado firme, sólido y fuerte. Es ahí donde a la primera de cambio, aquella persona, lo que dice Lucas capítulo 8, verso 13, esa palabra que cayó, Jesús comienza a interpretar la parábola y dice que algunos reciben la palabra con gozo, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, ¿qué dice la palabra? Se apartan, no hay firmeza. Entonces yo le llamo creyentes de papel. No son creyentes de 4 estaciones. Bueno, ayer nos decía un hermano, en este país se ven marcadas las 4 estaciones, pero de pronto no son de 4 estaciones. Son creyentes de verano, de una temporada. No hay firmeza, no hay solidez. De pronto, porque alguien no le estrechó la mano, ese es el mejor argumento y dice, de aquí me voy. Porque alguien le tiró una mala mirada, ese fue argumento para desistir de su fe. ¿Qué está pasando con este nuevo cristianismo? Ese no es el cristianismo primario. El cristianismo que yo encuentro, para usar un ejemplo, me salgo en este momento del texto y me dejo guiar por el Señor. Mire, Pablo va a predicar a la ciudad de Listra. Y ahí ocurren milagros. Pero ¿saben cuál es la recompensa que le dan a Pablo? Le dan una golpeada, lo apedrean en un lenguaje folclórico y lo dan por muerto. Y lo sacan de la ciudad para no hacerse responsable del fallecimiento de Pablo. Los discípulos lo rodean. Pablo vuelve en sí, se sacude su túnica, vuelve a entrar a Listra y dice, ¿a dónde me quedé en el mensaje? Ese es cristianismo. Esa es la continuidad de la iglesia primaria. No podemos seguir viviendo ese cristianismo frágil. Y si usted prestó atención, se desarrolla en cualquier tiempo y lugar, porque de pronto alguien argumenta. Yo creo que ese argumento ya no debe tener validez. Alguien dice, es que fíjese, hermano, que yo en mi país, los centroamericanos, en mi país era otra historia. ¿Y acaso es que tenemos un Dios local? Pues el Dios que tenemos es el Dios omnipresente,
Es el Dios que está en todo lugar. Y aquí podemos florecer en el nombre de Jesús. En su momento leí que a Estados Unidos, en especial a ciertos estados, le llamaban el cementerio de los pastores, el cementerio de los cristianos, dando a entender que todo mundo venía a morir espiritualmente aquí. Pero hoy doy una palabra en el nombre de Jesús. El Dios que tenemos es un Dios grande y nosotros vivimos porque Él vive. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y aquí vamos a florecer porque tenemos un Dios grande. El Dios de la Biblia es un Dios grande. Entonces eso será determinante para cada uno de nosotros. Esa palabra confirmar, dice, mire, tenemos un serio problema. En su primer viaje, Pablo con sus acompañantes se dedicó a fundar iglesias. Mire qué interesante. En su segundo viaje es cuando comienza a usar la palabra confirmar las iglesias. Asegurarse que éstas se están desarrollando, que están marchando hacia una madurez en todo el sentido de la palabra. El error de la iglesia del presente es que nos conformamos con ganar personas para Cristo. Y mire qué bonito suena. Dice, después de anunciar el evangelio, hacían discípulos. Dos términos diferentes. Y de pronto podemos tener una congregación muy asistida. Hemos ganado almas para Cristo, pero no hemos hecho discípulos. Tenemos gente frágil, gente débil, gente en calidad de creyente, pero no como discípulo. Les contaba a mis hermanos ayer un pedacito de historia. Se dice que un hombre, mientras se acomodaba en su avión, miró que entró el gran predicador, el señor Billy Graham. Y este hombre, este pasajero, ya bajo el efecto del alcohol, reconoció al gran predicador y le dijo: señor Billy Graham, yo soy su discípulo, le dijo. Y el señor Billy Graham, al notarlo, le dijo: por eso andás como andás, le dijo. Si fueras discípulo de Cristo, no andarías así. Hoy más que nunca necesitamos enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, ser discípulos de Cristo y desarrollarnos. Eso es importante. Voy a usar términos como este. Cuando dice confirmar, esa palabra es amplia. La palabra episterizo en el griego significa también establecer. Va acompañada de la palabra confirmar. En su segundo viaje, Pablo se dedicó a instruirlos, a orientarlos, también a exhortarlos, a corregirlos, a proveer un sentido de dirección clara y a crear un ambiente de seguridad y llevarlos hacia la madurez espiritual. Encontramos de pronto personas que no encuentran sabor al cristianismo. Y le voy a dar el secreto por qué. ¿Por qué mucha gente no le encuentra el sabor al cristianismo? Porque piensa que cristianismo es esperar, lo que decía nuestro pastor Obando en su momento, esperar el día del culto. Y en mi país a personas así les dicen culteros. Están esperando el día del culto, llegan, escuchan sin compromiso alguno, vuelven a su casa, esperan el domingo, la misma rutina, y no le hallan sabor al cristianismo. Pero cuando alguien ha entendido que el cristianismo es tiempo para ser instruido todos los días, vamos a ser instruidos a la luz de la palabra, orientados, exhortados.
Y eso sucede en la congregación, que es la continuidad. Mire, si usted está en una iglesia saludable, a usted lo van a instruir, a usted lo van a orientar, a usted lo van a exhortar, a usted lo van a corregir. Pero de pronto alguien dice: no, yo ando buscando una iglesia donde nadie se meta conmigo. Usted no quiere compromiso. Usted no va a crecer espiritualmente. Usted no se va a desarrollar. Y de pronto le va a perder el sabor al cristianismo. Pero cuando usted entiende que el cristianismo es su comunión con Dios allá en la intimidad de su casa. Amén, amén, gloria a Dios. Ese es cristianismo. Hemos entendido que podemos desarrollar nuestra intimidad en nuestra casa. Mire, a un templo o a un lugar como este, en la congregación de los santos, Dios es un Dios de misericordia. Y nosotros decimos: voy para el culto para ser fortalecido, voy para el culto para ser animado. Y Dios lo hace, Dios nos anima, nos bendice. Pero fíjese que el culto no tiene que ver con eso. Aquí venimos a darle la gloria al Señor. Venimos a darle a Dios. El culto fue diseñado no para recibir de Dios en primera instancia, sino para darle la gloria al Señor. Y de paso, al final, somos bendecidos. Pero a un culto venimos a darle la gloria al que se la merece. Recuerdo a uno de nuestros hermanos contar esta historia. Cuando a alguien le encontraba el clic al cristianismo, el pastor que se paraba siempre en el púlpito y decía cada mensaje. Me ha gustado lo que dijo nuestro pastor, los 3 pasos: agua, pan y medicina. Pero este pastor decía: bueno, voy a comenzar mi mensaje. Aquí les va su vaso de leche. ¿Cuántos vinieron por su vaso de leche? Y todo el mundo decía: amén, hermano. Y él predicaba cada domingo: aquí les va su vaso de leche. Pero de pronto, entre toda la congregación, comenzó a ver a uno de los hermanos más fortalecido espiritualmente. Predicaba, enseñaba, evangelizaba, oraba por los enfermos. Y dijo el pastor: ¿por qué este hermano está más rosadito espiritual? ¿Por qué este hermano tiene más fortaleza si a todos les doy el mismo vaso de leche? Entonces el hermano le dijo: ah, pastor, le dijo, es que yo no me conformo con el vaso de leche, le dijo. En la casa tengo la vaquita, le dijo. Usted no se tiene que conformar con el vaso de leche, porque en su casa, y una Biblia que me regaló el pastor, esa no es vaquita, esa es de las grandes, esa Biblia. Pero ¿de qué sirve la vaquita si usted no la ordeña? ¿Cuántas vaquitas se están secando allá en nuestra casa? La palabra del Señor. Dicen que una hermana perdió los anteojos. A los 6 meses los halló, estaban en medio de la Biblia. ¿Qué más podemos decir referente a la temática? Esa continuidad de la iglesia, esto está fuerte. Necesito decirlo. Si no lo digo, me meto a problemas con el Señor. La continuidad de la iglesia es esa iglesia que promueve la santidad. Temas que ya no son abordados de nuestros púlpitos. Porque hay un pueblo que se acostumbró a quiere escuchar lo que le agrada, lo que le gusta. Quiero decirle que el cristianismo no fue diseñado para vivirlo en base a lo que a nosotros nos gusta. Lo que más resultado nos trae precisamente es lo que no nos gusta. Entonces yo les pregunto: ¿a cuántos de ustedes les gusta ayunar? A mí no me gusta, pero ayuno. ¿Sabe qué me gusta? Los resultados del ayuno. Pero lo que a la parte física le gusta es comer. Entonces usted,
De pronto está marcado el frío y usted no quiere salir de su casa. No le gusta a su naturaleza humana. Pues vive el cristianismo en base a lo que no le gusta. Le decía a mi hermano José, ¿todos los días usted le gusta levantarse 4 o 5 de la mañana? Claro que no, pero lo hacemos. Entonces, esa iglesia que promueve la santidad, términos como la piedad, temor, reverencia, se manejan de manera normal. Esa es la continuidad de esa iglesia plasmada en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice, ¿alguien me ayuda con esa lectura? Esa continuidad de la iglesia se ve marcada de manera clara un antes y un después. Siempre me agrada decir esto. ¿Quiere ver esa iglesia enmarcada a la luz de la palabra? Es una comunidad cristiana donde se ve claramente marcada un antes y un después. Y usted lo va a leer en este momento. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sigue la lista, dice: no erréis, note, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los que practican la avaricia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Siempre damos lectura hasta ahí. Heredarán el reino de Dios. Esa era la iglesia que estaba en Corinto. De esas personas se compone la iglesia de Corinto. Ahora lea el versículo, para mí el versículo de oro. Una iglesia que promueve la santidad se ve marcada un antes y un después. Lee el versículo de oro, lo que viene a continuación dice: y esto erais tiempo pasado. ¿Saben? En esta congregación, aquí vemos personas de diferente trasfondo. A cada persona lo sacó. Alguien dice: si el pastor supiera de dónde me sacó el Señor. Y yo estoy diciendo lo mismo. Si usted supiera, puede decir otra persona: ¿de dónde me sacó el Señor? Lo importante, y esto erais alguno de vosotros. Pero mire lo que dice el texto. Dice: mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos se gozan por ello? Ya habéis sido lavados. Dice: ya habéis sido santificados. Esa iglesia se ve marcada, la iglesia que promueve la santidad se ve marcada un antes y un después. Los creyentes rechazan el pecado en cualquiera de sus formas y se comprometen a una vida de santidad. Tome nota de este concepto. La iglesia santa no es aquella que no peca. La iglesia santa es aquella que peca, pero el pecado es confrontado. Esa es la iglesia santa. Así funcionó la iglesia desde su inicio. Y en esa congregación le predican la santidad. Cuidado con una congregación donde le dicen: así como está bien. Mire, pastor, que yo aún consumo bebidas alcohólicas. De cuando en cuando consumo droga. Tengo 3 mujeres. ¿Qué dice usted? No, véngase conmigo aquí. No se preocupe. Si Cristo viene, se va con él. ¿Para dónde? Las iglesias, la iglesia que se enmarca a la luz de la palabra promueve la santidad y rechaza el pecado en cualquiera de sus formas. Y aquí se fueron los amenes. Pero hay alguien que le pueda dar la gloria y la honra al Señor. ¡Qué bueno, qué bueno! Mire qué interesante. En esa iglesia el pecado es confrontado. El creyente es exhortado a dejar sus antiguas prácticas pecaminosas. Si usted ha llegado a una iglesia donde lo confrontan y le dicen: tiene que abandonar sus antiguas prácticas pecaminosas, diga: estoy en el lugar correcto.
Estoy en el lugar exacto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios capítulo 5. La misma iglesia de Corinto dice que se estaban dando pecados en toda su expresión, de tal manera que un hombre le había arrebatado la mujer a su padre, o sea, a su madrastra. Y la iglesia de Corinto estaba envanecida, se estaban jactando por lo que ahí se estaba dando. Y mire lo que dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 5, desde el verso 1. Estamos hablando de esa iglesia que se enmarca a la luz de la palabra. Y este mensaje está fuerte, pero nos conviene, mis hermanos. ¿Cuántos recibimos la palabra? Porque le estoy predicando a un pueblo que se va con Cristo, a un pueblo que no se quede en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1 dice, vamos a ver, ¿alguien me ayuda con la lectura? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, de tal manera que alguno está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y no estaban confrontando el pecado. Y les dice Pablo, a continuación dice Pablo, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ese que cometió tal acción debe ser quitado. ¿Y sabe qué dice Pablo más adelante? Yo como estoy ausente, pero ahí como presente dijo, yo ya lo entrego a Satanás, ese hijo del diablo. ¿Qué pasó con ese mensaje? Iglesia del presente, ¿qué pasó con ese mensaje? De pronto los predicadores posmodernos pueden estar alfombrando el camino al infierno. Pero si usted está en una iglesia, yo sé que el Centro Mundial Evangélico se predica la palabra y a usted lo confrontan. Y si usted se siente confrontado, diga, me duele, pero me quiero ir con Cristo y abandono esas prácticas del pasado. Voy a vivir en santidad. Rápidamente voy a tocar 3 puntos más. Esa iglesia que se enmarca a la luz de la palabra es una iglesia con dependencia del Espíritu Santo. Y si usted se nota, estamos entrelazados con la enseñanza de nuestro pastor Manuel Bonilla. Hay una dependencia del Espíritu Santo. No depende. Es que tenemos un problema. Hay un pueblo en este momento buscando lo sensacional. ¿Sabían que a la gente, alguien se pregunta, por qué ciertos movimientos que no son iglesia son abarrotados de tanta gente? Porque la gente está buscando lo sensacional. La gente quiere ser expectante de grandes espectáculos. Y ayer comentábamos, imagínense que a la gente le agrada estar en medio de espectáculos como este, donde dan el manguerazo santo, el botellazo santo, la patada santa, el chicle santo. Y la gente está fascinada con ese tipo de situaciones. Eso no se enmarca a la luz de la palabra. La iglesia verdadera está consciente que lo que hace la diferencia en un servicio es la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo quien convence al pecador del pecado. Hermanos, que nos quiten todo, dice un canto ahí, ¿verdad? Yo digo, es cierto, que nos quiten todo menos al Espíritu Santo. Y fíjese que mientras he estado en estas instalaciones, me fijo que este es un lugar donde hacen un bingo, un sorteo. Usted no se preocupe por eso. Esa es la práctica de los paganos. Pero desde el momento que entra el pueblo de Dios,
convertimos este lugar en un lugar de adoración. Aquí está la presencia, el Espíritu Santo. Aquí no hay espíritu de sorteo. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Y por ello es que aquí ocurren milagros. Recibimos la palabra. ¿Y qué pasó con todas las fuerzas de las tinieblas? Ese espíritu de sorteo, de adivinación, ¿qué pasa? Se disipa ante la presencia del Espíritu Santo. Así es que dele la gloria al Espíritu Santo. Seremos una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Terminando en este mensaje, otro punto. Esa iglesia saludable, se promueve la comunión fraternal. Si de pronto usted se encuentra en una reunión donde impera la duda, la crítica. Ayer decía el pastor Obando, mientras estábamos confraternizando ahí en la casa de nuestra hermana Erika, era algo maravilloso. Y me decía el pastor: hermano, ya habíamos terminado el culto, y me decía el hermano: qué presencia se siente aquí. Esa es la confraternidad. Las iglesias saludables han entendido esa comunión fraternal. Nadie compite quién es el mejor. Como dice el cantante, quién tiene mejor casa, quién tiene mejor coche. Cuando Cristo venga, ahí no vale nada de eso. Nos vamos con el Señor, hermano. Nos vamos con el Señor. Y la iglesia, a la luz de la palabra, ha entendido esa comunión fraternal. Lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Alguien me ayuda con esa lectura. Voy terminando, apenas me queda un punto. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 dice: la comunión fraternal, debemos agotar todas las probabilidades para vivir y permanecer unidos. Nosotros somos hermanos. Actitudes como el perdón, la tolerancia, la paciencia, el amor deben caracterizar nuestras relaciones. Le voy a rescatar solo una palabra de Colosenses capítulo 3, verso 12. Vamos a ver, hermanos, la tolerancia. ¿Sabía que en esta congregación, aquí está el pueblo, este es el pueblo de Dios, pero usted requiere una cuota de tolerancia? Pregunto en esta tarde: ¿cuántos de pronto miran a una persona y usted dice: no congeniamos? Dice: es que es un problema de sangre. Y decía nuestro pastor: sí, de sangre, pero el baño de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Esa cuota de tolerancia, aceptarnos tal y como somos, saber convivir los unos con los otros. ¿Usted sabía que nuestros primeros hermanos también se peleaban? ¿Cuántos recuerdan cuando Pablo y Bernabé van a hacer su segundo viaje? Entonces Pablo quiere llevar consigo. Bernabé insiste en llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo: no, este muchacho nos regresó en el primer viaje. Le dice Bernabé: démosle una oportunidad. No hay oportunidad. Pablo está crudo en ese momento de la historia, y dice que Pablo tomó consigo a Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Pero no pararon de predicar. Ahí vamos a rescatar una verdad. Cualquiera que sea la diferencia, si usted tiene diferencias con su hermano, pero la obra del Señor no se va a detener. Usted no diga: no, es que me peleé con el hermano, hoy no voy a estar sirviendo. Esa es una cosa y esa es otra cosa. Servir al Señor es de convicción, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice Colosenses capítulo 3, verso 12? Estoy aterrizando en mi mensaje. Dice así. Vamos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está, soportándonos los unos a los otros. Dice: es que la hermana siempre me ofende. Sopórtela, porque se va con Cristo también con usted.
Es que el hermano me saluda muy fuerte. Sopórtelo, porque va para el cielo con usted. Esa es una iglesia saludable. Ese es un sinónimo de madurez. Los creyentes son orientados, mi último punto, a descubrir y a desarrollar sus dones espirituales para la edificación de toda la iglesia. Y eso ya lo explicó nuestro pastor. Usted se da cuenta que está en una iglesia que le permite desarrollarse, ejercer sus dones. La confraternidad predomina, la dependencia del Espíritu Santo. Esa es una iglesia saludable, donde también nos confrontan, donde nos exhortan. Usted dice: este es el lugar donde Dios me ha traído, aquí me puedo desarrollar. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Y esa persona ha llegado a un nivel de madurez que puede digerir la palabra en cualquiera de las tres formas que dijo nuestro pastor. Puede digerir el agua si se la dan como agua. Puede digerir la palabra si se la dan como pan. Y puede digerir la palabra si se la dan como medicina. Y más si es la medicina que me da mi suegra. Para terminar con el ejemplo, estaba mal del estómago y me voy a la farmacia y me compro un purgante con sabor a limón. Más me pareció un jugo que purgante. Y me dijo mi suegra: no gaste su dinero. Le voy a hacer un té de caña fístola. No he tomado purgante más amargo como la caña fístola. Pero 5 minutos después, yo le estaba dando la gloria y la honra al Señor. Ahora le cuento, si usted está buscando una iglesia que le den el purgante con sabor a naranja, sabor a limón, esa iglesia no está enmarcada a la luz de la palabra. Pero si le dan la palabra como le hemos predicado aquí, no les predicamos cosas fascinantes, sino la palabra, y usted ha sentido amarga la palabra y ha sentido como caña fístola, diga: gloria a Dios por esa palabra. Póngase en pie, iglesia, y denle la gloria y denle la honra al Señor por ello. Dios nos ha hablado paso a paso en cada conferencia. Y vamos a ser responsables con la palabra que hemos recibido. Yo quiero que cada persona aquí presente levante una palabra de oración. Vamos a ver, solo me da permiso 3 minutos. Yo voy a pedir, por favor, voy a hacer algo que a mi esposa igual me dice: cuando usted hace algo así, no es fácil para mí. Pero voy a hacer algo. Vamos a ver, hermana Karina, con sus hijos. Venga, por favor. Venga, pastor. Póngase aquí, por favor. Vamos, iglesia. ¿Sabe qué es una iglesia madura? Es una iglesia que ha aprendido a no solamente a esperar. Venimos cada servicio con una expectativa. Voy a esperar una palabra de mi pastor. Voy a esperar un consuelo de mi pastor. Espero una palabra de la familia pastoral. Pero una iglesia madura ha entendido que fue diseñada para dar de palabra de oración para la familia pastoral. Esa es una característica de un discípulo. Qué maravilloso es tener una familia pastoral de palabra de bendición. Vamos a ver, con el permiso de nuestro pastor, el cuerpo de liderazgo que nos acompañó, que fueron reconocidos en esta tarde. Pase, por favor, los líderes. Pase, así como pasaron. Este es un momento, y la iglesia va a bendecir también a sus líderes. Claro que sí. Hombres y mujeres
que se preparan día con día. Pero cuando la iglesia entiende ese grado de madurez, entiende que fue diseñada para bendecir. ¿Y sabe qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Y lo hemos enmarcado en el término material de la palabra. Pero somos llamados de una palabra de bendición. De una palabra. Si de pronto considera que no ha sido tolerante con sus líderes, con sus autoridades, que está perdiendo la paciencia, dígale: Señor, entiendo que soy llamado a madurar. Y de una palabra de bendición. Que ellos se sientan que están descansando en el Señor en esta tarde. Decía nuestro pastor que un líder es alguien de carne y hueso, con sus emociones. Un hombre que ha dispuesto su vida para servir a Dios, pero es un ser humano propenso al desánimo. ¿Cuántas veces entendemos y pensamos que un líder no se desanima, que un líder no siente tristeza? Los miramos como figura, pero en esta tarde, iglesia, una iglesia madura bendice a sus autoridades. Una iglesia madura bendice a las personas que les presiden. Bendiga. Hoy, ¿cuántas veces exigimos un estándar de vida alto de nuestras autoridades, pero no hemos hecho un alto para orar por ellos? Y hoy los bendecimos. Hoy los bendecimos. Bendecimos la familia pastoral. Gracias por la vida de nuestro pastor Joel Obando. Gracias por nuestra hermana Karina. Gracias por la vida de Joel, Señor. Gracias por la vida de Jonathan, por la vida de Yeika. Queremos que ellos se desarrollen, Señor, como seres humanos integrales, conscientes que son hechos igual a nuestros hijos. Los hijos de los pastores son igual a los otros hijos. La misma materia. ¿Cuántas veces exigimos y señalamos de manera grosera? Pero hoy entendemos que Dios nos ha llamado para bendecir. Bendiga siempre a la familia pastoral. Bendiga siempre a sus líderes. Bendiga siempre a sus esposas. Este cuerpo de liderazgo, damos palabra de bendición y les decimos: hermanos, descansen en el Señor. Descansen en el Señor. Él es su fortaleza. Y hay una iglesia que está orando por ustedes. Hay una iglesia que intercede por ustedes. Esa palabra que decía nuestra hermana Erika anoche: siempre oramos, siempre intercedemos, siempre ungimos. Ese es un trabajo en equipo. Ese es un trabajo en equipo. Bendecimos a nuestras autoridades espirituales. Iglesia, y Dios bendice sus vidas. Yo quiero en esta tarde, aquella persona que ha venido desanimada, que diga: Señor, Espíritu Santo, dame de tu ánimo. Aquella persona que ha venido enferma, hay sanidad divina para el que cree. Dígale: Señor, yo vine por mi milagro, y el Señor sana su vida. Aquella persona que vino sin salvación, le decimos: también hay salvación. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, es tarde de salvación. Si en otro tiempo estuvo en el Señor y se apartó, también es tarde de reconciliación en esta hora.